Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Qué hermosa esta estación en que Cristo es la razón. Y es la razón por la cual nos unimos en poder escuchar, poder aprender, poder conocer y estar expectantes de lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Primera de Samuel, capítulo 10. Nos habla acerca de ese momento en que Saúl es hecho rey, todos los acontecimientos alrededor de esta acción que Dios había claramente hablado a su pueblo, que no era su voluntad perfecta, que esto era una muestra, que ellos lo estaban rechazando a él al querer un rey como las otras naciones. Les recordó que él era el que había guardado a su pueblo en cada una de las aflicciones y angustias, pero que aún así ellos querían ser como las demás naciones, así que les iba a complacer. Y Dios mismo había escogido a una persona conforme a las características de rey que el pueblo estaba esperando. Este hombre se llamaba Saúl. Era un hombre con un porte real, un hombre que nos habla la palabra, que era de alta estatura, que sobrepasaba la altura de todos los demás. Un hombre que bregaba con los sentimientos de inseguridad, de envidia, arrogancia, impulsividad y traición que muchas veces bregamos nosotros. Saúl tenía muchas ventajas. Dios lo había escogido como el primer rey de Israel y además es en este capítulo, en el capítulo 10, en donde él es ungido como rey. Saúl no solo fue coronado como rey para ser gobernante, sino ungido. Esto significa que aceite fue derramado sobre él, sobre su cabeza, como una representación o símbolo de la presencia y el poder del Espíritu Santo en él. Saúl debía no solo ser un gobernante, sino un representante de Dios ante el pueblo. Era una responsabilidad de gobernar bajo la guianza de Dios, mediante la sabiduría de Dios y no por cuenta propia. El pueblo de Israel, era y sigue siendo el pueblo de Dios, así que debía ser guiado de manera diferente a las otras naciones. Saúl debía saber que era un rey bajo autoridad, bajo la autoridad del verdadero y único rey. En este ungimiento se dieron señales que iban a acompañar a Saúl y que le podían recordar a él en momentos de duda que verdaderamente había sido ungido por el mismo Señor a través de Samuel. Nos dice el capítulo 10 que Samuel tomó un aceite y lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Esta es una hermosa declaración que Saúl había sido, sí, escogido por Dios y que Samuel estaba totalmente en la disposición de apoyarle. Ese beso era un beso de unidad, de amistad, y luego vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos cómo Samuel unió su corazón al de Saúl. Siendo Samuel un profeta, le relató acontecimientos que sucederían en el futuro inmediato. Le dijo cómo al salir de allí iba a encontrar junto al sepulcro de Raquel a 2 hombres. Y esto le harían saber que las asnas que andaba buscando Saúl habían sido encontradas y que su padre estaba afligido buscándolo a él. Luego encontraría otra señal en donde unos hombres saldrían al encuentro de él, 3 hombres en la encina de Tabor, y estos llevarían, uno de ellos un cabrito, otros 3 tortas de pan y un tercero llevaría una vasija de vino.
y uno de estos hombres le convidaría de 2 tortas de pan a él. Finalmente encontraría una tercera señal y sería esta, que al entrar a la ciudad se encontraría con un grupo de profetas, quienes descenderían de un lugar alto, es decir, de adorar a Dios. Ellos vendrían profetizando y también alabando con salterio, con pandero, con flauta y con arpa. Y allí, en ese momento, el profeta Samuel le indicó a Saúl que vendría sobre él con poder el Espíritu de Jehová y que Saúl mismo iba a profetizar junto con los profetas, y en ese momento él sería mudado en otro hombre. Habría un cambio en el corazón de este hombre, no por voluntad propia, sino por la investidura del Espíritu Santo sobre él. Es maravilloso notar que aquello que simbólicamente Samuel había hecho con Saúl, el haber derramado aceite sobre su cabeza, se iba a manifestar espiritualmente, ya que el Espíritu Santo, como ese buen óleo, iba a descender por todo Samuel y lo iba a transformar en un hombre diferente, equipándolo con sabiduría para saber gobernar a este pueblo de Dios. Las palabras de Samuel terminaron con una última indicación en la que Saúl debía bajar a esperarle a Samuel mismo en Gilgal. Es aquí en donde Samuel iba a ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrendas de paz para el Señor. Debía esperar 7 días allí y luego Samuel le diría lo que había que hacer. Es curioso ver que este rey no tenía libertad total de hacer su propia voluntad. Las indicaciones de Samuel estaban denotando que Dios seguía siendo el rey y que Dios a través de él iba a seguir manifestando su poder sobre su pueblo bajo su guianza. Pero era necesario que Saúl pudiera rendirse al Señor para poder escuchar y para poder hacer y obedecer lo que Dios decía. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora con este rey. ¿Qué va a suceder tiempo más adelante con este rey de este pueblo tan especial? Las señales que Samuel le mostró a Saúl que sucederían, acontecieron. Justo cuando Saúl le da la espalda a Samuel, nos dice la palabra que todas estas señales sucedieron. Muchos fueron testigos de ver a Saúl profetizando, y es curioso que las mismas personas se sorprenden y que dicen, ¿qué le ha sucedido a ese hijo de Cis? ¿Que también está él entre los profetas? Hubo una gran sorpresa. Quizás el testimonio de Saúl no había dado indicios que él podía profetizar o que él podía ser muy religioso. Así que se sorprendieron al verlo. Ciertamente estaba mudado en otro hombre, como la palabra lo dice. Al llegar a casa, su familia le preguntó qué había sucedido. Él comentó que había visitado a Samuel, pero solo contó el asunto acerca de las asnas. No comentó nada acerca del ungimiento ni de todas las señales sucedidas en el camino. El capítulo sigue contándonos más adelante cómo Samuel convocó al pueblo allí en Mizpa, y hablando Dios a través de Samuel, les hace saber que ellos, el pueblo, le ha desechado a Dios, ha desechado a aquel quien los había guardado de toda aflicción y de toda angustia. Y les hace saber que son ellos los que han pedido un rey y que Él les ha de entregar un rey conforme a las características que ellos están esperando. Ahora bien, tendrían que atenerse
a las consecuencias. Dios se los ha advertido una y otra vez. Sin embargo, ellos están ansiosos por ver coronados al primer rey de Israel. Así que Dios, en una especie de sorteo que Dios mismo había establecido en el libro de Éxodo 28:30, ahí se explica cómo el sumo sacerdote podía conocer la voluntad de Dios y el pueblo ser testigo de ello usando el Urim y Turim, que eran 2 piedras en las que se podía conocer la voluntad de Dios. Así que es por medio de este sorteo que Dios muestra al pueblo mismo a quien Él ha escogido. Y primero fue mostrando la tribu, saliendo favorecida la tribu de Benjamín, luego la familia dentro de esta tribu, la familia de Matri, y aquí Asís, quien fue el padre de Saúl, y luego, por supuesto, todos estaban esperando a Saúl, pero Saúl estaba escondido entre el bagaje, dice la palabra. Ciertamente se muestra a un Saúl inseguro, a un Saúl temeroso ante la responsabilidad que estaba siendo depositada en sus manos. Saúl, al verse descubierto, no tuvo más que salir y aceptar esa corona terrenal. Y muchas veces nosotros nos escondemos de responsabilidades que Dios nos ha dado en lo espiritual. Que no nos pase como Saúl. Estemos presentes y digamos sí a lo que el Señor nos indique. Sabemos que Él mismo nos va a equipar. Dios había equipado a Saúl para esta labor. Ciertamente en las fuerzas propias de Saúl, él no pudo haber gobernado este país, esta nación, pero equipado y siendo investido por el Espíritu Santo, tenía la capacidad para hacerlo. El pueblo reconoció a Saúl, fue de su agrado. Al momento empezaron a aclamar con alegría diciendo: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Estaban muy contentos de ser como las otras naciones, con un rey que los representara. Samuel les hizo saber que habían leyes para guiar al reino y las escribió en un libro, y este libro lo guardó delante de Jehová. Así que Samuel se regresó a casa, Saúl también se regresó a casa. Recordemos que aún no hay un lugar específico en donde Saúl como rey podría habitar, pero junto con Saúl se fue otra parte de su equipamiento, que eran hombres de guerra. Y nos explica la palabra que estos hombres de guerra también habían sido tocados en sus corazones por Dios. Estaban equipados y eran los que junto con Samuel iban a llevar el gobierno de esta nación. Habían personas en contra de Saúl, por supuesto, siempre las hay, pero en este momento recordemos que Saúl está actuando siendo investido por el Espíritu Santo y tuvo una sabia respuesta. Los ignoró a aquellos que lo están criticando. Así que las cosas empiezan bastante bien para Saúl. Todo parecía que iba dirigido hacia el éxito. Era un hombre escogido por Dios, ungido por Dios, investido por el Espíritu Santo, apoyado por una persona tan maravillosa como el profeta Samuel. Era bendecido, había recibido ya 2 regalos en su primera misión de ser rey. Era apoyado por la nación, había sido anhelado por todo el pueblo y además estaba rodeado por hombres de guerra, tocados por Dios. Podemos imaginarnos un cuadro maravilloso y perfecto. Podemos esperar que Saúl supiera aprovechar cada una de estas ventajas, pero vamos a ver más adelante qué es lo que sucede. Usted y yo tenemos muchas ventajas, a veces no las queremos ver, pero si estamos siendo llenos del Espíritu Santo, si hemos sido mudados
a una persona nueva, a una criatura nueva, con un nuevo corazón, con un corazón de carne y no de piedra. Si Dios está en nosotros, entonces estamos equipados y tenemos muchas y aún más ventajas que las que Saúl tiene, porque tras el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, el Espíritu Santo ha venido a reposar en nosotros, no solo a estar sobre nosotros como sobre Saúl, ha venido a llenarnos, ha venido a reposar, pero implica, al igual que en el tiempo de Saúl, que nosotros nos rindamos, que rindamos toda autoridad al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Así que mis amados hermanos y hermanas, que esta lección, que esta enseñanza nos muestre todas las ventajas que nosotros tenemos ante Dios para poder cumplir con un propósito y una misión por la que fuimos enviados a este mundo. Que no se nos olviden las ventajas, que no dejemos de poner nuestros ojos y nuestra mirada en el Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Esta es una gran lección acerca de rendir nuestro carácter a Dios, de rendir y derramar nuestra alma en Él, de modo que podamos correr la buena batalla de la fe. Les amo mucho.